Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido. Y comenta, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia apareció para ti, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna otra como esta. El camino de terracería cortaba los pastizales secos de San Miguel de Allende como una herida que nunca cicatriza. El volante de la vieja camioneta Chevrolet quemaba mis manos curtidas, pero ya no lo sentía más. 3 años aprendiendo que el dolor constante se vuelve costumbre. El motor ronroneaba bajito, único sonido que me hacía compañía desde que salí del pueblo con los víveres. Me llamo Benito Alves de los Santos, 54 años, viudo hace 3. La soledad aquí en el altiplano guanajuatense no es solo silencio, es un bicho que carcome por dentro, despacio, sin prisa. Desde que Lourdes se fue, llevada por un cáncer maldito que ni los médicos de la capital pudieron dominar, mi rancho se volvió un lugar diferente. Las mismas cercas, el mismo ganado, la misma casa de adobe con tejado, pero todo medio muerto, medio olvidado. El calor de marzo castigaba fuerte, aún con el sol ya bajando. El sudor escurría por la frente, pegándose a la camisa a cuadros que Lourdes me cosió para la última Navidad que pasamos juntos. No puedo usar otra. Es tontería, lo sé, pero es lo que resta de ella pegado a mi piel. Fue doblando la curva del Cañón Escondido, ese trecho donde los sauces llorones hacen sombra cerrada y el olor a tierra mojada sube aún sin haber llovido, que la vi. Al principio pensé que era un animal herido, alguna vaquilla que escapó del potrero y se lastimó. Pisé el freno instintivamente, levantando polvo rojizo. Pero no era ganado, era una muchacha, tirada debajo de un mezquite viejo, vestido claro empapado de sudor y mugre. No se movía bien, solo la respiración corta levantando y bajando el pecho, pálida como luna llena, pero ardiendo en fiebre, los cabellos castaños pegados en la frente mojada. Apagué el motor. El silencio volvió, pesado. Solo el ruido de los grillos comenzando a cantar y mi corazón latiendo más fuerte de lo que debía. Bajé despacio, como quien se aproxima a un animal asustado. Mis pies se hundieron en la tierra suave, oliendo a monte y moho. Me agaché cerca de ella, sin tocarla aún. Sus ojos estaban cerrados, pero los párpados temblaban. Estaba consciente, solo no tenía fuerza para más nada. «Señorita», llamé bajito. «¿Me está escuchando?» Ella abrió los ojos despacio, castaños como miel oscura, pero llenos de miedo. Me miró sin entender dónde estaba, quién era yo. Intentó hablar, pero solo salió un gemido débil. Fue cuando oí un rugido bajo, distante, viniendo desde el fondo del monte cerrado. Conocía ese sonido desde chamaco, un puma. Aquí en la región siempre ha habido, pero en los últimos años andaba apareciendo más cerca de los caminos. La sequía obliga a los animales a buscar agua en lugares nuevos. La muchacha también oyó. Vi el miedo crecer en sus ojos, el cuerpo intentando encogerse contra el tronco del árbol. Quiso sentarse, pero no consiguió. La fuerza se le había ido toda. Mi esposo, consiguió susurrar, la voz saliendo como hoja seca en el viento. Él me dejó aquí, dijo que volvía. Paró para respirar. Cada palabra costaba un esfuerzo tremendo, pero él sabía que aquí hay animales peligrosos. En el bolsillo del vestido apretaba un pañuelo bordado, manchado de tierra y lágrima, pero aún se podían ver las iniciales en hilo azul, MAS. Seguraba ese pedazo de tela como si fuera la última cosa que la ligaba al mundo de los vivos. Sentí algo revolverse en el pecho, una rabia sorda, del tipo que duele más que una herida física. ¿Qué hombre abandonaría a una mujer así, sola, sabiendo del peligro?
¿Qué cobarde haría una maldad de esas? Pero no era hora de pensar en eso. La muchacha estaba allí, necesitando ayuda, y la noche ya comenzaba a engullir el monte. El puma caza mejor en la oscuridad. «Usted está segura ahora, niña», dije, y mi propia voz me sorprendió. Hacía tiempo que no hablaba con tanta seguridad de algo. Sin pensarlo 2 veces, pasé un brazo por detrás de su espalda y otro por detrás de sus rodillas. Era demasiado liviana. Parecía que se iba a quebrar en mis brazos, pero cuando la levanté, ella no reclamó. Solo apoyó la cabeza en mi hombro, como niña cansada. El camino hasta la camioneta pareció largo, pero no por causa del peso. Era por causa de lo que sentía cargándola, una responsabilidad que no pedía permiso para entrar en mi vida. Hacía 3 años no cuidaba de nadie además de mí mismo y del ganado. Ahora tenía una persona entera en mis manos, dependiendo de mí para continuar respirando. La acomodé en el asiento del copiloto, jalé el cinturón con cuidado. Ella murmuraba cosas que no conseguía entender. Llamaba por alguien, decía «no» varias veces. Repetía «él me dejó para morir» como rezo aprendido. En la vuelta para el rancho, ella durmió. O se desmayó, no sabría decir. Pero aún durmiendo, su rostro no descansaba. Arrugado de dolor, de miedo, de fiebre. De vez en cuando gemía bajito y me daban ganas de parar la camioneta, de decir que estaba todo bien, que nadie más iba a lastimarla. El puma nunca apareció en el camino, pero sabía que estaba allá, en el monte, esperando, igual que el abandono que ya había devorado a aquella muchacha por dentro, y fue la valentía que ni sabía que aún tenía en mí lo que impidió que ella se volviera presa, de bicho o de desesperación. Cuando llegué al rancho, las luces de la casa parecían diferentes, más vivas, como si supieran que no volvería solo esta vez. La casa estaba del mismo modo que la dejé en la mañana, silenciosa, arreglada, fría. Pero ahora cargaba una muchacha desmayada en los brazos, y cada cuarto parecía juzgarme. La sala con las fotos de Lourdes en el estante, el sofá donde ella bordaba en las tardes de domingo, la cocina donde solo yo comía hacía 3 años. Todo preguntando, «¿Qué estás haciendo, Benito?». La llevé al cuarto de huéspedes, aquel que Lourdes siempre mantenía listo para la visita que nunca venía. Colchón firme, sábanas oliendo a lavanda, una ventana que daba al huerto de mangos. La acosté con cuidado, le quité las sandalias sucias de barro. Sus pies pequeños, lastimados, contaban una historia de caminata larga. La fiebre ardía en ella como brasa. Mojé una toalla en la jícara y la pasé por la frente, por el cuello, por las muñecas. Ella se movía inquieta, murmuraba palabras sueltas. «Madre, no», él prometió. Y aquel pañuelo siempre apretado en la mano derecha, como si fuera a escaparse. Pensé en llamar al doctor Mauricio allá en el pueblo, pero eran casi las 8 de la noche y él no salía para el rancho después del anochecer. Iba a tener que esperar hasta que amaneciera. Entonces me acordé de doña Concepción. Ferreira vivía a 2 kilómetros de aquí, en una casa pequeña de adobe y teja francesa. Viuda igual que yo, pero 15 años más vieja y con una sabiduría que ningún médico aprende en la facultad. Partera, jubilada, curandera, conocía remedio de monte para cualquier mal. Si alguien podía ayudar, era ella. Llamé a su teléfono fijo. Sonó 6 veces antes de que contestara. «Bueno, doña Concepción, aquí es Benito. ¿Puede venir aquí al rancho? Es urgente». «¿Qué pasó, mi hijo? ¿Estás bien?». «Yo sí, pero encontré una muchacha en el camino. Está muy mal, con fiebre alta. Parece que fue abandonada». Silencio del otro lado, doña Concepción pensando, pesando las palabras. «Ya voy. Pon agua a hervir y separa unos trapos limpios». Y Benito paró. A veces Dios pone gente en nuestra vida cuando menos esperamos.
No siempre es coincidencia. 10 minutos después, oí el motor de su motoneta subiendo la cuesta. Doña Concepción llegó con una bolsa de tela llena de botecitos, hierbas secas, ungüentos caseros. Bajita, cabello blanco recogido en un moño, pero los ojos despiertos como de niña. ¿Dónde está? Mostré el cuarto. Doña Concepción se acercó a la cama, puso la mano en la frente de la muchacha, después en el pulso, después en el cuello. Levantó los párpados para ver los ojos, olió la respiración. Deshidratación severa, insolación, estrés profundo, diagnosticó. Pero lo peor no es eso. Esta niña tiene el corazón roto, Benito, y corazón roto mata más que la fiebre. Hizo un té con toronjil, manzanilla y unas hojas que no reconocí. Consiguió que la muchacha bebiera algunos sorbos, aún desmayada. Después preparó una compresa con árnica y agua fría. Ahora es esperar. La fiebre va a ceder en las próximas horas, pero va a necesitar cuidado, cariño, paciencia. Me miró serio. ¿Estás preparado para eso? No sabía responder. Hacía 3 años que solo cuidaba de mí mismo. Y mal. Me levantaba, trabajaba, comía, dormía. No conversaba con nadie además de lo necesario. No tenía paciencia para nada que no fuera el ganado o la plantación. No sé, doña Concepción, pero no puedo dejarla así. Entonces ya es un comienzo. Se quedó hasta medianoche, enseñándome cómo dar el té de hora en hora, cómo cambiar las compresas, cómo percibir si la fiebre subía o bajaba. Cuando se fue, me dejó solo con una responsabilidad que no pedía tener. Me senté en una silla al lado de la cama y me quedé mirando. La muchacha parecía más joven de lo que imaginé al principio, unos 25, tal vez menos. Rostro fino, cejas bien dibujadas, manos delicadas de quien no trabajaba en la tierra. No era de la región, eso era cierto. Acento diferente cuando me habló en el camino. De 2 en 2 horas me despertaba para darle el té y cambiar la compresa. Ella se despertaba un poco, bebía algunos sorbos, me miraba confusa, volvía a dormir. No hablaba nada, solo agarraba mi mano cuando yo la ayudaba a sentarse. Fue en la madrugada, allá por las 4 horas, que la fiebre cedió de verdad. Me desperté con ella moviéndose en la cama, intentando sentarse. Sudor frío, pero no más aquel calor de brasa. Los ojos más claros, más presentes. ¿Dónde estoy?, preguntó, la voz aún débil, pero sin aquel desespero de antes. En mi rancho. ¿Estás segura? Le ofrecí un vaso de agua. ¿Cómo te estás sintiendo? Ella bebió despacio, mirando alrededor del cuarto. Vio las paredes sencillas, la cómoda de madera, la ventana abierta dejando entrar el olor a monte y el sonido de los grillos. Gracias, susurró. Tú me salvaste. Solo hice lo que cualquier persona haría. Ella balanceó la cabeza, triste. No todo el mundo lo haría. Lo sé ahora. Nos quedamos en silencio. Yo no sabía qué preguntar, cómo comenzar. Ella seguía agarrando el pañuelo bordado, pasando los dedos por las iniciales. Este pañuelo es de tu madre. Ella miró para abajo, los ojos llenándose de agua. Era María Antonia Silva. Murió cuando yo tenía 15 años. Limpió una lágrima. Es la única cosa que quedó de ella, y casi la pierdo también. ¿Cómo te llamas? Clarisa. Clarisa Silva Santos. Clarisa, repetí, probando el nombre en mi lengua. Hacía tiempo que no decía el nombre de una mujer en voz alta. Yo soy Benito Alves de los Santos. Ella sonrió débil. Santos igual que yo. Pues sí, tal vez sea una señal. La mañana estaba naciendo allá afuera, pintando el cielo de rosa y naranja. En algunas horas iba a tener que llevar el ganado al pastizal, ver las cercas, cuidar de la faena. Pero por primera vez en 3 años, no tenía prisa de que el día comenzara. Clarisa durmió de nuevo, pero ahora un sueño diferente, tranquilo. Y yo me quedé allí, en la silla, viéndola respirar despacio,
pensando cómo la vida de uno puede cambiar en una curva del camino. No sabía aún lo que ella iba a contarme sobre su marido, sobre cómo fue a parar en aquella Clarisa, pero sabía que, fuera lo que fuese, iba a doler, y que yo iba a necesitar ser fuerte lo bastante para aguantar el dolor de ella, junto con el mío. Clarisa durmió hasta casi mediodía. Cuando despertó, yo estaba en la cocina haciendo un caldo de gallina, receta de Lourdes que aún recordaba de memoria. El olor subió por toda la casa y oí que ella se movía en el cuarto. «Benito», llamó, la voz aún ronca pero más firme. «Estoy aquí en la cocina. ¿Puedes levantarte?» «Creo que sí». Apareció en la puerta algunos minutos después, apoyándose en la pared. Había lavado el rostro, peinado el cabello con los dedos. El vestido aún estaba sucio, pero ella parecía una persona diferente de la que encontré en el camino, más entera. «Siéntate aquí», le indiqué la silla de la mesa. «Hice un caldo. Necesitas comer algo». Ella se sentó despacio, como quien prueba si las piernas van a aguantar. Puse el plato enfrente de ella, una cuchara, un vaso de agua fresca. Ella miró la comida como si fuera la primera vez que la veía. «¿Hace cuánto tiempo no comes bien?» «3 días», respondió bajito, desde que salimos de casa». Comenzó a tomar el caldo poco a poco, soplando cada cucharada. Yo me senté del otro lado de la mesa, con una taza de café, esperando. No iba a presionarla, pero sentía que ella necesitaba contar, que las palabras estaban atragantadas en su garganta hacía demasiado tiempo. «Benito», comenzó sin levantar los ojos del plato. «¿Por qué me ayudaste? Ni siquiera me conoces. Podías haber seguido de largo. No puedo hacer eso, nunca pude. Pero la mayoría de las personas sí pueden». Paró de comer, me miró. «Mi propio esposo pudo». La palabra esposo salió de su boca como algo agrio, que deja un gusto feo. Vi que iba a ser difícil hablar sobre eso, pero que ella lo necesitaba. «¿Cómo se conocieron?» Clarisa suspiró hondo. Apretó el pañuelo de su madre que estaba en la mesa al lado del plato. «En Teresina. Yo trabajaba en una tienda de telas en el centro de la ciudad. Él apareció un día diciendo que necesitaba comprar un regalo para su hermana. Guapo, bien vestido, educado. Me invitó a tomar un helado al final del expediente. Entonces eres de Piauí». «Soy. Nací en un pueblito cerca de Oeiras, pero fui para la capital a estudiar. Vivía sola desde que mi madre murió». Volvió a comer, más despacio ahora. «Elías, ese es su nombre. Apareció en mi vida como salvación. Dijo que iba a cuidarme, que no iba a quedarme más sola. Oí su nombre y sentí una presión en el estómago. Elías, un nombre común, pero que ahora cargaba todo el peso de la cobardía. Salimos 6 meses, él siempre gentil, siempre cariñoso. Hablaba de casamiento, de tener hijos, de llevarme a conocer otros lugares. Yo le creí». Su voz comenzó a temblar. «Me casé virgen, Benito, pensando que iba a ser feliz por el resto de mi vida». Paró para respirar. Limpió una lágrima con el dorso de la mano. «Luego del casamiento, él cambió. Se puso frío, distante. Descubrí que se casó conmigo porque pensaba que yo tenía dinero guardado. La tienda donde yo trabajaba era de la familia y él pensó que yo era rica. ¿Y no lo eras? Era solo empleada, ganaba poco, vivía en un cuartito alquilado. Cuando lo descubrió, se puso furioso. Dijo que yo lo había engañado, que era mentirosa. Sentí la rabia crecer dentro de mí. ¿Qué tipo de hombre se casa con una mujer por dinero y después la culpa por no tenerlo? Los meses fueron pasando y él se ponía cada vez peor. No me golpeaba, pero me trataba como si yo fuera invisible. Solo me hablaba para reclamar de algo. Comida, casa, ropa, todo estaba siempre errado. Clarisa paró de comer. Empujó el plato para adelante, medio lleno aún.
El mes pasado él dijo que había conseguido trabajo aquí en Guanajuato